Bien, siempre hablamos de Estados Unidos como deudor, pero también tiene acreedores. Vamos a hablar de esto con Alberto Roscolequier, de cara a lo que está pasando sobre todo con el oro. Albert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Efectivamente, la verdad que Estados Unidos tiene un endeudamiento respecto de su PBI que está aproximadamente entre 120 y 130%. Concretamente podríamos decir 35 trillones, un numerito. Pero claro, vemos que en definitiva, claro, el problema de Estados Unidos en el sentido de emitir deuda no tenía ningún problema, no tiene problemas porque cada vez que emite bonos del Tesoro americano son obviamente comprados por las personas que están interesados en tener o refugio americano, son obviamente comprados por las personas que están interesados en tener o refugio o una renta. Veamos, generalmente hay yo digo a veces un prejuicio, creyendo que China, por ejemplo, es el principal acreedor de Estados Unidos en el sentido que es el que tiene la mayor cantidad de bonos del Tesoro americano. La verdad que años atrás China tenía 1.200.000.000, aproximadamente 2 PBI de la República Argentina. Pero las cifras que están ajustándose, te puedo decir que bajó una tercera parte la exposición de China a los bonos del Tesoro americano y te puedo decir que en este momento China tiene 760.000.000.000 de dólares. Claro, es una Mucho cifra achicó. grande. Sí, pero achicó Sí, muchísimo. ¿Y esto siguió la achicó. guerra comercial, Albert? No, en realidad empezó muy anteriormente, como hemos hablado contigo, porque viste que hablamos contigo, Santiago, que los aranceles, yo te había dicho que era simplemente un episodio más de una pulseada geopolítica que para China había Claro. empezado mucho tiempo antes. Y ahora te voy a dar algunos datos y algunas informaciones adicionales. Ahora, como país el que tiene mayor cantidad de bonos del Tesoro americano es Japón. Eso la gente no lo sabe. Japón tiene 1.274.000.000.000 de dólares. Es el país que mayor, como país, que tiene mayor cantidad de bonos del Tesoro americano. Podríamos decir que como país es el principal acreedor. Después también, por supuesto, tiene el Reino Unido, 740.000.000.000 de dólares. Tiene también, por supuesto, Luxemburgo, 409.000.000.000 de dólares, etcétera. Pero como grupo, podemos decir que el que tiene mayor cantidad de deuda del Tesoro norteamericano son los propios norteamericanos. ¿Por qué? Porque hay municipios, hay instituciones, hay ONG que concentran la mayor cantidad de bonos del Tesoro americano en deuda. Estoy hablando de 9 trillones. Claro, la deuda 9 trillones. interna es la deuda que es Exactamente. difícil de, que no se tiene que cancelar de alguna manera. Exactamente. En realidad, te quiero decir que cuando la gente cree que cuando Estados Unidos aprieta con respecto a los bonos del Tesoro americano, la verdad que hay que considerar que el mayor acreedor son las propias instituciones o personas norteamericanas que confiaron y que confían, por supuesto, en este título. Porque la verdad es que las tenencias de inversores extranjeros son aproximadamente 8.500.000.000, 8.500.000.000 dólares. Quiere decir de que prácticamente el 25% de la acreencia norteamericana está en manos de inversores extranjeros. Solamente el 25%. Claro, es una cifra grande, pero esto es un poco para tenernos en cuenta que lo vamos a atar ahora frente al panorama que estamos viendo en esta guerra geopolítica, comercial que está teniendo con China. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las herramientas, por ejemplo, que eventualmente los economistas eventualmente pueden aplicar en el caso que se produzca realmente una recesión en Estados Unidos, va a ser achicar la tasa de interés. ¿Para qué pasa cuando vos bajás la tasa de interés? La gente tiene renuencia a seguir teniendo en sus reservas bonos que dan un pequeño porcentaje de Claro. rentabilidad, máxime cuando posiblemente Estados Unidos atraviese una estanflación, una inflación importante, con una tasa de interés que prácticamente no reditúe absolutamente nada. Y esto viene atado a la lucha política también y a la lucha que China había comenzado, que luego se espiralizó también con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué te digo esto? Vamos a observar, mientras vos y yo hablamos, estamos hablando de un oro que está a $3.460 la onza. tres mil cuatrocientos Sí. sesenta dólares la onza. El año 2024, el oro solamente por revalorización dio un 27% de ganancia en dólares, solamente por revalorización.
Ahora, si vos tomás desde el año 2023, el oro subió 70%. Sí, claro. Y valía, Y hay, y 2021 o 2022 valía abajo de 1000 la onza Troy o exactamente, cerca de 1000. exactamente. Albert, Ahora, te pregunto por esto, porque mucho se habla del patrón oro, del famoso Fort Knox que respaldaba los dólares. ¿Cuál es la tenencia de oro de los Estados Unidos y si se viene incrementando en estos últimos tiempos? mira, es excelente tu pregunta, porque te anticipaste a lo que yo te iba a comentar, me parece brillante. Las tenencias de oro. El país que tiene mayor cantidad de tenencias de oro es Estados Unidos de Norteamérica, 8.133 toneladas. El que le sigue, el que le sigue es Rusia, 2.334 toneladas. Posteriormente China está con 2.264 toneladas. Después también la India. Pero también es cierto que hay un dato que yo quiero compartir contigo. La invasión de Rusia a Ucrania sucede en el año 2022, Sí, 24 de febrero del 2022. Hasta ese 2022, Rusia tenía stock de reserva de oro de 1.133 toneladas. Ahora, ¿cuándo compró de 1.133 para tener 2.335? Lo compró en el primer trimestre del año 2023. Quiere decir que prácticamente en forma cercana al inicio de la guerra, Rusia compra oro de una manera importante. Pero también es cierto que la verdad es que el oro en estos contextos de una puja geopolítica, de economías que se pueden hablar de estar en recesión, el oro también es cierto que China lo consideró también subiendo sus tenencias de oro. Y la verdad es que los bancos centrales, ya no solamente de Rusia ni de China, te estoy hablando de India, te estoy hablando de Polonia, te estoy hablando de Turquía, el año 2023-2024 siguen comprando tenencias de oro, a punto tal de que las tenencias de oro hoy prácticamente tienen un récord de tenencias de lo que claro. era en forma histórica. ¿Por qué te digo esto? La presunción de algunos analistas internacionales, JP Morgan, otros bancos, es que ven un oro eventualmente en el peor de los escenarios a 4.000, 4.500 dólares la onza hacia fin de año. Otros dicen que el oro puede bajar un rango bastante menor en el caso que se lleguen a arreglar los conflictos bélicos. Pero el problema es que el oro está incidido por varias cosas. Primero, por una geopolítica que hace que los bancos centrales de los países Ujú. compren. Si los bancos centrales compran, la demanda es muy importante, hace subir el precio. Otro factor que afecta el precio del oro, ¿qué va a pasar en Estados Unidos con la tasa de interés? Si la tasa de interés empieza a bajar en Estados Unidos para hacer frente a una recesión importante, los tenedores de bonos del Tesoro americano puedan elegir eventualmente desprenderse de ese tema porque van a decir, bueno, este es un papel que deja muy poca rentabilidad. Y vos sabés, Santiago, que como bien es cierto, la guerra de tarifas que comenzó, la verdad que se está agravando permanentemente. Fíjate la ridiculez de los aranceles que ya se hablan, que prácticamente es decir, no comerciamos. Estamos hablando de una lucha de dos pesos pesados que representan entre los dos el 45% del PBI mundial. Claro. En consecuencia, vemos que acá, para China, el tema de la tarifa es un episodio más que ahora está provocando, como bien hablamos contigo, que los países van a empezar a tratando de ser captados por los bloques. Estados Unidos, a ver de qué países puede captar para hacer frente a esta situación nueva que tiene. China, frente a esta situación, cómo ejerce un poder mayor. Y el tema de las tierras raras, te doy esto como primicia, te lo doy como primicia. Viste que como chicos hemos charlado de la importancia que Sí, tiene las claro. tierras raras, y China que procesa el 80%. Ahora, ¿dónde está la mayor cantidad de reservas de tierras raras? En los océanos. Y hoy China dice, fíjate la inteligencia y la previsibilidad que tienen los chinos. China está diciendo, si la mayor cantidad de tierras raras están en el fondo de los océanos, no puede ser utilizado esas tierras raras que están en el fondo de los océanos, porque el fondo de los océanos y los lechos marítimos, aun cuando estuviesen en aguas internacionales, forman un patrimonio histórico de la Claro. humanidad. Imagínate La, hacer un fracking en el lecho marino, por supuesto, pero, muy, no, pero el tema muy es el difícil. siguiente, si yo te cierro la vía del lecho marino, no, ¿quién tiene la mayor reserva de tierras raras?
China. Claro. En consecuencia. Y Estados Unidos, ¿a quién le compra tierra a gas? A China. A China. Es una lucha entre gigantes que todos tienen fortalezas y debilidades. Albert, para la próxima vamos a hablar del oro y el petróleo, porque justamente el punto de inflexión es la guerra de Rusia y Ucrania, donde el petróleo llegó a valer $130 el barril, el oro valía apenas unos 1.500 y hoy parece que todo se da vuelta. Gracias por estar con nosotros, Albert.